Hola, ¿qué tal? Soy Laura Gómez. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Mujeres Conectando. Hoy tenemos una charla bastante profunda y muy transformadora con una mujer que viene a este espacio a compartir una historia poderosa para todas las mujeres y en general para todas las personas que trabajan a través de la resiliencia, que encuentran su poder y que, bueno, tienen su propósito bien claro. Bienvenida, Carla Pau Arteaga. Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Lau. Siempre es un placer compartir contigo. Gracias a ti. La verdad es que estoy súper emocionada por este episodio. Hoy vamos a hablar de camino de libertad y propósito. Y antes de empezar, déjenme compartirles un poquito acerca de Carla Pau, porque traes de verdad una historia, pero también mucho trabajo, mucha capacitación y mejora continua contigo. Y es que es un honor conversar con una mujer que, además de maternar, y ahí vamos a hablar también un poquito de eso, eres mercadóloga, guía Montessori, emprendedora, líder de proyectos como Maternidad Reimaginada, Inspira Hub, que es un cowork en Playa del Carmen, Crazy Zone también, que es una ludoteca, como dices tú, para peques no tan peques, y bueno, mamá de 6. Y esto es aquí cuando todos decimos, wow, ¿no? Carla Pau hoy viene a compartir con nosotros parte de su historia, pero también parte de su transformación. Y estoy muy feliz, amiga, de tenerte aquí en tu espacio. Además de amiga, es aliada, es empresaria, una mujer que inspira. Y bueno, platícanos un poquito quién es Carla Pau Arteaga, más allá de las credenciales profesionales. Bueno, más allá de las credenciales, soy mamá, soy una mujer que se ha transformado, que se ha reimaginado y que pese a las circunstancias y a las situaciones que han pasado, trato de ver siempre lo positivo de cada cosa. Creo que muchas veces lo que creemos que nos destruye nos sirve para crear algo nuevo. Totalmente, y créanme que yo soy una testigo de eso y de ese proceso que has vivido, Pau. Descríbete, ¿cómo es tu personalidad si la pudieras describir en una sola palabra? Mira, voy a usar dos palabras. La palabra que todo el mundo piensa que soy no es muy fuera de la realidad. Todo el mundo me dice fuerte, me define así. Y yo siempre digo, soy delicada. Soy delicada en el aspecto que sí puedo ser fuerte y te puedo crear un proyecto de cero, incluso en un día, pero si en el inter que te estoy creando el proyecto me gritas, puedo llorar. Entonces soy una persona delicada, pero con una fortaleza muy grande también. Eres una mujer muy sensible, sí, pero también una mujer que se ha transformado y que ha creado cosas increíbles, y parte de eso, yo por eso estaba súper emocionada de que vengas a este espacio, y que además de que has construido proyectos y has tenido sobre todo pues muchas oportunidades al alcance de tu mano, también has pasado por situaciones muy fuertes que te han construido, Pau. ¿Cuáles consideras que hoy para ti como mujer son tus principales virtudes? Yo creo que la empatía, el hecho de no juzgar a las demás personas, creo que me han hecho mejor persona también. Es lo que me ha hecho crecer, es lo que me ha hecho poder demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. Cuando he dejado de juzgar a los demás, cuando esa parte de mí que es tan empática, que siempre busco el lado positivo de las personas, soy muy sensible y puedo decir, esta persona va por aquí. Soy muy intuitiva. Okay. Incluso no es que piense mal de las personas, soy intuitiva, pero trato de no juzgar y decir, bueno, esta persona está haciendo esto, ¿por qué? Porque a lo mejor está pasando un proceso de vida de esta parte. Entonces yo creo que esa virtud de empatía es la que me ha abierto caminos no solo hacia los demás, sino también para mi crecimiento personal. Y has crecido muchísimo, Pau, y la verdad es que hablábamos justamente antes en el proceso de creación de este podcast, ¿cuál es el tema que vamos a tocar? Porque había tanta posibilidad de hablar y de hablar y de hablar, y bueno, como amigas, ¿qué les puedo decir? Pero también creo que la parte de camino de libertad y de propósito trae una gran profundidad y un por qué y un para qué. ¿Qué pasó con Paulina Arteaga? Paulina Arteaga es mamá de 6. ¿Qué ha pasado en la vida de esta mujer que tiene diferentes roles, pero sobre todo este reto de ser mamá de 6? Bueno, mira, te platico un poco. Pau Arteaga, Carla, como me decían mis papás, bueno, mi mamá todavía a veces me dice así, mi papá que en paz descanse, fue una niña muy cuidada, una niña de familia, de una familia amorosa, la única mujer, la más chica, entonces súper consentida, que vivió una vida súper feliz, una niñez, y que creía que merecía todo lo bonito de la vida.
Y en este inter, pues llegó una persona que me daba lo bonito de la vida, que en realidad se convirtió en literal un infierno. Pero ¿qué pasa? Durante ese proceso lo que decimos de ver las cosas positivas de las cosas, no es que esté bien lo que te está pasando, pero tratas de crear tu propia realidad. En este inter yo conozco a una persona que es el papá de mis hijos y empieza una serie de violencia familiar de muchos tipos. Uno de estos, por ejemplo, es negarle a mis hijos la educación. ¿Y qué hago? Yo reimagino, en lugar de ponerme a llorar y decir, ¿y qué hago? Y no van a aprender mis hijos. Y es una persona profesionista, los dos somos profesionistas, entonces empiezo a estudiar guía Montessori y empiezo a capacitarme para darles educación en casa. Después de eso, por ejemplo, en el inter que iban haciendo mis hijos, bueno, no, va a ser... no vas a ir al hospital, van a nacer tus hijos ahí, y yo también podría, no romantizo lo que me pasó, pero simplemente son como mensajes y cosas que he aprendido a decir, bueno, disfruté que mis hijos nacieran en casa, estar con los demás, porque si no, ¿quién los iba a cuidar? Estaba yo sola a cargo de todos mis hijos. Entonces, todo estas cosas, trato de no normalizarlas ni que estén bien, pero de ver la parte positiva o creativa de lo que está pasando. En algún punto donde yo digo, esto no está bien, esto no es lo que quiero, y es donde empiezas a cambiar. Yo creo que hay varios puntos donde en la vida de las personas que cambiamos, el primer punto es cuando estás tan herido que tienes que cambiar o que tienes que reimaginar, y fue algo que me pasó a mí. Yo empecé a sentir herida, empecé a sentirme invisible, no por mis hijos, no en esta parte de todos los roles, si eres invisible ya no eres mujer, sino ya no era Carla. Ya no era Carla, no era Pau, no era yo, entonces ¿qué era lo que quería? Cuando salgo de esa relación, cuando decido tomar la decisión de tomar esa relación, la tomo por mí, por lo que me está pasando. Entonces, pues de ahí empieza una odisea legal, emocional, económica, muy difícil, pero que trato de ir sorteando, de ir viendo cómo puedo transformarle y cuál sería lo mejor para mí, para mis hijos. Antes de continuar con la siguiente pregunta, déjenme decirles que para mí fue como fue fuerte el tomar la decisión de compartir contigo, porque dijimos, no vamos a llorar, ¿verdad? Pero la realidad es que buscamos que a través del mensaje que hoy estamos compartiendo en este medio, le llegue a muchas mujeres y que genere esa transformación, ese cambio, esa salvación y precisamente ese camino de libertad y de propósito que todas las mujeres merecen. Y tu voz se ha convertido en una voz muy importante, no solo para las mujeres que se encuentran en situaciones difíciles, crudas, de violencia, sino también para las otras mujeres que lo mantengan presente y que sepan que su voz siempre va a ser escuchada. Vivir un camino fuerte de violencia a veces es difícil de identificarse, Pau. Y tú nos has platicado justamente esos puntos del proceso. ¿Cómo te das cuenta que dentro de eso que tú estabas reimaginando, en qué momento tú te das cuenta que no era algo normal lo que estabas viviendo? ¿Cuáles son esos puntos de la historia en donde se enciende ese foco rojo y tú dices, de este amor, de este matrimonio, esto no es normal? Por ejemplo, te hablaba hace rato de los 4 puntos de cuando cambiamos nosotros. Te acabo de comentar que es el de las heridas. Otro de los puntos, y viene esto de cómo me doy cuenta, cuando las personas quieren cambiar, es cuando hay una inspiración. En mi caso, era la inspiración de ver a otras familias, porque el hecho de que mis hijos hacían homeschool, pues hacía que estuviéramos inmersos en la familia, no tener amigos de mis hijos, no tener amigas yo, más que los que estaban cercanos. Y cuando empiezo a ampliar mi visión de las cosas y empiezo a ver otras familias que me inspiran, no es envidia, no es deseo de ser, pero empiezas a identificar, entonces me inspiraron a pensar qué está pasando en mi vida, por qué soy así, porque veo a la mujer que veo en el espejo, que no la veo arreglada, que puede estar feliz en algún momento, pero que esa felicidad depende de la persona que está al lado, de si llega de buenas, si llega de malas, y el punto de quiebre para mí más fuerte ya no era tanto en mí, sino el día que uno de mis hijos escucho esa inconformidad simplemente de ir a comprar algo con él, dije, algo no está bien. Empiezas a ver esa parte donde dices, no está bien. Perdón que te interrumpa, es decir, tú no podías salir de tu casa, ni tus hijos podrían salir de tu casa como cualquier otra familia hacía su vida en el día a día.
No. O sea, vamos al súper, cosas así, pero mis hijos no van a la escuela. Teníamos algunos conocidos, empecé yo a hacer como red de personas. Dije, bueno, mis hijos no van a la escuela, hacen homeschool, pero ¿con qué niños pueden convivir? Entonces, una de las partes es, bueno, vamos a los scouts. También vigilados, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y ahí empezamos a identificar otras familias. Entonces vamos a buscar una maestra de inglés, por ejemplo, yo soy buena en inglés, pero nunca perdí el propósito, ese propósito, ese camino de guiar a mis hijos dentro del caos que yo estaba viviendo. Entonces cuando empiezas a hacer todo eso y empiezas a ver otras cosas, a pesar, como tú dices, o sea, a pesar de lo que viví, o sea, yo no viví eso, pero hay algo en tu cerebro que cuando una persona te empieza a manipular y estás fuera del alcance de los demás, yo siempre lo he visto como nuestro cerebro tiene todas estas hendiduras, entonces le veo como si fuera una veladora, pero una veladora así redondita, y cuando tú estás creciendo, tus padres, la gente que está cercana a ti, va haciendo esas hendiduras del cerebro, las que vemos normalmente. Llega una persona de este tipo y es como echarle agua caliente o prenderlo y se vuelve a hacer lícita y te vuelve a crear esas conexiones donde piensas que es parte de la normalidad. Ya cuando empiezas a comparar, te das cuenta, y en mi caso, yo veo a mis hijos porque te sales. Normalmente no te das cuenta de lo que te pasa a ti, pero sí a los demás. Nos pasa con las amigas, es que ¿por qué no se da cuenta y por qué no lo deja, no? Cuando yo empecé a ver esas cosas que no eran normales en mis hijos, es cuando yo digo, no está bien. No está bien que él, siendo médico, ginecólogo, muy bueno, profesionista, diga que mis hijos van a nacer en casa. Puede ser muy común en playa, pero sabes el riesgo que conlleva. Además, no fue 1, 2, 3, fueron 6, todo el riesgo que tiene. Entonces, esa parte dije, no es normal. No es normal que los niños no vayan a la escuela, si bien es muy dado aquí en Quintana Roo, pero que no tengan relaciones comunes con otros niños. No es normal que yo no pueda tener amigas, no es normal, y una serie de cosas, ¿no? No es normal también que esté yo preparando para él una cena a las 12 de la noche que llegara y que se quedara dormido y ya no se le quisiera comer y se quejara porque la comida estaba fría. Entonces, ese tipo de cosas que vamos normalizando, que pensamos que es normal y que justificamos. ¿Por qué? Porque trabaja mucho, porque es el que trae dinero a la casa, por ese tipo de cosas son las que tienes que irte dando cuenta que no están bien. Ahora, a veces no podemos verlo como violencia porque normalizamos, pero yo creo que desde el punto donde yo dije, yo no quiero esto para mi vida, yo me veía en 5 años y yo decía, ¿qué va a pasar en 5 años? Yo veía a mi hija y le digo, quiero que mi hija esté con una persona como él, porque es lo que aprenden los hijos. Quiero que mis hijos sean como es él, no quiero que otra mujer sienta lo que yo estoy sintiendo y no quiero que lo sienta a través de mi hijo. Entonces esa parte fue la que hizo que fuera yo cambiando y me fuera dando cuenta de lo que estaba bien y lo que estaba mal en la relación. Cuando tú empiezas a detectar estas micro cosas que básicamente creo que las tenías muy a la vista o eran muy obvias, pero por la construcción de familia muchas veces muchas mujeres con estas ganas de realmente tener una familia que esté bien integrada, que a los hijos no les falte nada, de cumplir con su papel, como que empiezas a hacer a un lado e ignorar lo que realmente sí representa una acción que implica violencia no solo para la mujer, sino también para los hijos. El entorno familiar, así es. Cuando tú tienes claridad de lo que está ocurriendo en tu casa y en tu hogar, contigo y con tus hijos, ¿cuáles son esas primeras acciones que tú tomas? ¿Te dio miedo o empezaste a buscar a lo mejor redes de apoyo? ¿O qué pasó con Paulina, la mamá protectora que además tiene a sus 6? Mira, en primer lugar, lo primero fue cuando me doy cuenta de mí, de que no estaba cómoda, que no estaba bien lo que estaba pasando, y empiezas a pasar por distintas etapas. Pasas por distintas etapas y te regresas y tú me dices, ¿te dio miedo? A lo mejor tú me preguntas, ¿te dio miedo? ¿Te dio incertidumbre? Pues entras a unas, regresas a otras. Lo primero que pasó era decidir, me dije, no quiero esto. Me dio miedo. ¿Qué me dio miedo? La situación económica. Claro. A pesar de que soy profesionista, de que tenía las herramientas, ya tenía una guardería, Montessori, decía qué va a pasar, pero más que nada fue la incertidumbre y el miedo del amor de él hacia mis hijos y de mis hijos hacia él, que yo pensaba estable. Lo que todas las mamás decimos, no quiero que mis hijos se queden sin su papá. Él tenía 2 hijas anteriores que no veía, entonces yo decía, no quiero que se rompa ese vínculo, mis hijos la mayoría son varones, son 5 varones, los más chicos, entonces yo dije, no quiero que se pierda eso. O sea, sí fue un miedo, pero volvió a ser un miedo sin pensar en mí, sino en ellos. Y en ese inter todavía estaba muy decidida, le dije, ya no quiero estar contigo, no me siento cómoda,
pero puedes ver a los niños. Vamos a ver de qué manera. Él se desaparece unos días porque trabajaba también en Cozumel. Se sale de tu casa. Lo que pasa es que como hacía guardias en Cozumel, era como normal que no llegara, ¿no? Pero no coincidimos en tiempos, no lo veía, él se va, no se lleva sus cosas, pero se va, y regresa un domingo, que normalmente regresa de Cozumel, y ahí viene la otra parte, que es donde, si ya había decidido dejarlo, vuelvo a decidir y a ser firme en no regresar. Cuando él llega y me dice, ¿estás segura de lo que quieres? Porque tú no me puedes dejar, ¿quién te va a querer con 6 hijos? Wow. ¿Quién te va a aceptar? Ya estaba más fuerte, me dolía. Incluso yo recuerdo mucho que él me decía, veme a los ojos y dime que no me amas. Cosas que manipulador. Era algo que cada vez que yo terminaba con él era algo que me decía. Y obviamente al verlo a los ojos y sentir yo que lo amaba, yo decía, no, es que no quiero terminar contigo. O sea, ese día no sé por qué, aun cuando yo sentía ese amor en ese momento, yo dije, no te amo. Y creo que ese fue un punto de quiebre para todo. Él agarra una hoja y me dice, ok, dice, pero quiero que escribas aquí. Dice, tú te vas a deprimir mucho sin mí y te vas a suicidar. Y aquí en la hoja tú vas a escribir tu nombre y vas a decir que tú me estás dejando, pero que no estás segura y que si algo te pasa no me culpes a mí. Recuerdo mucho porque estábamos en la orilla de la casa, una casa de 3 pisos, y no sé por qué me hizo que nos saliéramos, era como un balcón, y estamos en la orilla. O sea, todo lo contrario a la escena de Titanic. Híjole. Y yo lo recuerdo, o sea, puedo como sonreír ante esto porque recuerdo, es como una lluvia de cosas, y lo digo así abiertamente porque sé que tú puedes estar viviendo eso, porque sé que puedes conocer a una mujer que a lo mejor te está platicando lo que está pasando y lo está normalizando y lo puedes detectar. Claro. Cuando él me dice eso, yo lo primero que pienso es, ¿qué va a pasar con mis hijos? Él tiene 2 hijas que jamás ha visto, o sea, que no se acerca a ellas. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces vuelvo a pensar en mis hijos y no en mí. Dije, no me quiero morir, o sea, no puedo morirme, o sea, me tengo que alejar de él sí o sí. Entonces ahí viene esa parte ya del miedo hacia él o lo que me pudiera hacer a mí. Algo que yo sé de ti, Pau, es que eres una mujer increíble, eres una mujer súper fuerte, pero que también eres una mamá de verdad impresionante. Cositas. Y decíamos justamente, porque siempre somos muy chillonas nosotras, entonces decíamos, cuando nos toque vamos a llorar, y sí, vamos a llorar, estoy segura, en este episodio. Pero también hemos hecho broma de las cosas positivas que trae tu luz y tu persona, porque yo le decía, de pronto la veía cuando recién la conocí, y nos decía en los grupos de mujeres conectando en nuestras reuniones o cursos y todo lo que teníamos, y de pronto ella llegaba espectacular. Y decíamos, y ella se presentaba, y yo soy Carla Pau Arteaga, y soy dueña de Crazy Zone, y soy también mercadóloga, y también soy mamá de 6. Y al unísono todas decíamos, ¡wow! ¿No? Porque es increíble lo fuerte, lo guapa y lo todo que eres. Y entonces eso también es parte del reflejo de lo mucho que tú has trabajado en ti, ¿no? Y no es fácil para ninguna mujer compartir y abrir su corazón. De verdad, gracias. Y este espacio es un espacio de amor y respeto para ti, tú lo sabes. Gracias. Viene... es un proceso fuerte, y me queda claro que todo tu propósito y esa llama que te encendió y te dio la capacidad y la mente clara para poder salir de donde estabas, pues fueron tus hijos. Así es. ¿Cómo protegiste en esos tiempos las emociones y la integridad de tus hijos? Porque los problemas de mamá y papá que de pronto salen volando, las ollas y esto y lo otro, a veces es difícil que un hijo no lo note. Ok, mira, dentro de la relación o dentro del matrimonio, todas creemos que lo protegemos. Y eso sí va como un mensaje para todas. Los niños se dan cuenta de todo. O sea, los niños se dan cuenta, incluso mi papá, te digo que en paz descanse, cuando él va como testigo en algún momento y le digo, pues que no tengo testigos porque nadie se da cuenta. Yo no le contaba a nadie. O sea, yo sentía que nadie se daba cuenta, ni mis hijos, ni mis papás. Y recuerdo que mi papá le dice al Ministerio Público, dice, pero usted vio, sí, yo vi esto y esto. Y yo escucho y dije, ¿y en qué momento lo vio? Si yo supuestamente nadie veía nada, ¿no? Y es cuando digo, entonces mis hijos también lo veían. Y mi papá dice, y le dice al Ministerio Público, ¿y por qué no hacía nada? Y dijo mi papá, porque él se la llevó 8 años. 8 años yo estuve alejada de mis papás por él. Dijo, al menos ahorita yo sabía que si algo le iba a pasar, iba a estar yo ahí. Sabía dónde iba a estar en la tumba de mi hija si algo le llegaba a hacer.
¿Por qué? Porque ella a lo mejor no me iba a creer. Entonces, ¿cómo sentía yo que protegía a mis hijos? Tratando de que tuvieran un papá presente, tratando de decir, mira, tu papá trabaja mucho, pero los tiempos que está contigo te quiere mucho. Cómo los protegía a pesar del dolor, a pesar de lo que pasaba yo con él, trataba de darles esos momentos de luz, buscando espacios donde pudieran convivir con otros niños. En este proceso también, para que convivían con otros niños, es cuando le digo a él, oye, vamos, ¿puedo abrir una guardería? Puedo, ¿no? O sea, ¿puedo abrir una guardería? Ah, sí, pero van a estar los de... Sí, mira, o sea, era tratar de sortear esas cosas también con él para que él viera un beneficio para poder hacer yo algo. Tú construyes tu negocio de la ludoteca con la finalidad de que tus hijos tuvieran el espacio idóneo para crecer, para aprender y para convivir con otros niños. En un ambiente normal. Empezamos antes de Crazy Zone, empieza mi casa Montessori, que es precisamente un área de una guardería para niños con el método Montessori. Y es cuando yo me meto a estudiar Montessori también, porque incluso veo que uno de mis hijos aprende distinto a los demás. Se lo llegué a decir a su momento como médico, el niño tenía como 3 años y él me dice... No, mis hijos todos son normales y nadie puede tener nada. O sea, te puedo decir, eso fue cuando él tenía 3 años y ahorita cuando cumplió 11, me tiene un diagnóstico de TDAH con Asperger, con autismo nivel 1, y es un niño muy funcional y muy, muy, muy común a los demás por ese seguimiento que le di, pero hasta esa parte orilló, donde él ni siquiera quiso que pudiera tener un tratamiento adecuado. Pero como protegía yo a mis hijos, tratando de capacitarme, tratando de ver cuáles eran las herramientas en el dentro del matrimonio, tratando de acercarme a las personas adecuadas, que aunque parecía imposible porque estaba muy controlada por él, pues siempre trataba yo de buscar la manera de cómo, ¿no? Y una vez que me separo de él, es la parte más difícil de protegerlos a ellos. ¿Por qué? Porque los medios, o sea, yo tuve que hacer literal una guerra mediática para que ante las instancias me pudieran escuchar, porque cambió las chapas de la casa, nos fuimos a vivir donde estaba la guardería quedaba abajo, nos quedamos a vivir arriba. Un día yo estoy en audiencia, apagas el teléfono en tu audiencia y cuando prendo mi teléfono, obviamente ni él ni su abogado se presentan, yo prendo mi teléfono y tengo 30 llamadas y un montón de mensajes donde mis papás están encerrando a mis papás y a mis hijos en esa propiedad con rejas porque él supuestamente traspasó, vendió la casa a otra persona, hay ministeriales y hay gente pagada porque en realidad no era como algo muy legal. Y era tratar de proteger a mis hijos otra vez. ¿Por qué? Porque me decían, no, y que entrevisten a los niños. Y que le dije, no, mis hijos no tienen nada que ver en esto. O sea, jamás los voy a exponer a esto. ¿Por qué? Porque es la parte de protegerlos. Qué fuerte. Creo que tanto tú como tus hijos, Pau, yo ahora los veo y los veo hasta cierto punto en paz y en bienestar. A los niños son una chulada. Les mandamos saludos. Y en esta etapa de la historia, que es como un clímax del problema, del proceso, ¿cuál fue el punto en donde tú ya lograste cortar totalmente este cordón obligatorio que tenías con esta persona? Porque te acabo de comentar cuando lo de la carta y todo, pues ahí como corto y decido terminar la relación. Pero si bien no se corta ese vínculo, o sea, digo, bueno, si ya estoy decidida, ya lo voy a dejar, ya va a pasar esto, empezamos a hablar, obviamente todo a su beneficio, y aquí es donde viene algo muy difícil, es cuando incluso el abogado, lo voy a comentar así, el abogado que me ayudó en su momento me dijo, no le voy a cobrar. Dijo, pero si usted llega a regresar con él, le voy a cobrar todo lo retroactivo de lo que hemos trabajado. Y cuando yo corto definitivamente esto con él, yo me acuerdo que me dolía mucho lo que me hacía a mí, porque solo era, según yo, era algo solo que me hacía a mí, pero que amaba a sus hijos. Y esto es como dentro del primer mes de que ya no nos vemos, de que estamos separados, y los niños no lo veían, no porque yo no quisiera, sino yo tenía miedo que se los llevara, porque lo trató de hacer una vez. Entonces dije, es que si tengo que ver primero las instancias, acercarme al DIF, ¿con quién? Para ver la forma que los vea sin que se los vaya a llevar. Y en ese inter, uno de mis hijos me dice, oye mami, ¿ya no lo vamos a volver a ver? Le dije, no, mi amor, si tú quieres. Me dijo, no quiero. Y me comenta que abusó de uno de los niños. Obviamente, en ese momento, lo abrazo y le habló al abogado.
Y le dije, ¿se acuerda lo que me dijo? Le dije, no hay vuelta atrás. Le digo, si alguna vez pensaba perdonar, le dije, hoy no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que ese fue el punto clave. ¿Por qué en ese momento sentí culpa? O sea, no me di cuenta, ¿por qué esto? ¿Por qué otro? Y era solamente uno. Entonces yo decía, bueno, y ya después, cuando se había hecho la denuncia de violencia familiar y otro de los niños me dice, mami, me preguntó lo mismo, ¿lo vamos a ver? Le dije, pues si tú quieres, sí, porque yo decía, bueno, a él no le ha hecho, ¿no? Estaba en ese ínter, o sea, era todo nuevo para mí, no es algo a lo que estaba acostumbrado, no es algo a lo que la gente que estaba cerca de mí le haya pasado. Claro. Y entonces me dice, es que yo sí quiero ese papá, pero ese papá no, porque ese papá me pega. Y yo, o sea, ¿en qué momento? Claro. Y otro de los niños me dice, mamá, pues es que él es doctor y te puede pegar donde no se note. Entonces una serie de cosas que empecé a escuchar de ellos de violencia física. De los 6, te digo, solamente uno fue el que me comentó esta parte. Se hacen las denuncias, empieza un proceso que ha sido muy largo. Se hacen peritajes de violencia y cuando me entregan los peritajes de violencia, descubro en otros de los 3 también un caso de abuso. Entonces yo digo, ¿es en serio? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Vuelvo a culparme. Dije, ¿cómo no me di cuenta? Hacía homeschool, estaba con ellos y eran en momentos específicos, que eran 2 horas al día. Entonces, es otro punto de quiebra donde digo, no puede ser. Y no nada más romper yo el vínculo con él. Digo, tengo que hacer algo porque esto no se puede repetir. No solo con mis hijos, sino con los demás. Uno de mis hijos tenía 8 años en ese momento. Yo me siento con los 3 más grandes y les digo, la denuncia de papá era de violencia por golpes, por maltratos. Ahora se va a cambiar por lo que hizo. Lo que hizo no está bien. Obviamente tenemos una plática y uno de ellos me dice, y les digo, es algo que yo tengo que seguir. Incluso el primero que me dijo que era de los más grandes, me dice, mamá, no lo hagas. Dice, te hacen sentir que tú tuviste la culpa. Dice, cuando denuncié me hicieron sentir que yo tuve la culpa. Y el otro me dice, mami, pero es que si nadie lo detiene. Me dijo, sí, dijo, es que tenemos que hacerlo. Entonces empezar a darle esa responsabilidad. Claro. Que no quieres a un niño. Es difícil en ese momento, me duele todavía. No lo debieron de haber vivido, los hizo más fuertes, sí, no lo debieron de haber vivido, pero he aprendido algo, esa parte que tú me dices, ¿cómo los cuido? También así es cuidarlos, que ellos no se sientan víctimas, que ya no son, le digo, ellos no son víctimas, somos sobrevivientes. Le dije, el hecho de lo que te pasó, imagínate tú qué complicado para mí que a un niño que es tu hijo y que explicarle. Y después que vaya creciendo y que sea adolescente y tener que poner límites y en tu sentimiento de mamá decir, ay, es que no, ¿cómo le digo? No lo regaño, no le prohíbo, porque ha pasado por mucho. Entonces ha sido un reto también para mí poner límites. Incluso alguna vez a uno decirle, no, pero es que a mí por lo que me pasó, no. O sea, imagínate, por dentro me dolía decirle. Por supuesto. Le dije, no minimizo lo que te pasó, pero eso no define tu vida y no por eso vas a ir por la vida haciendo lo que quieres porque no está bien. Entonces, esa parte también es protegerlos. Y son cosas que son difíciles, pero son las cosas que nos tocan. Y es lo que tenemos que hacer como mamás también. Ha sido un proceso y una experiencia de vida muy fuerte para ti, para tu familia, para todas las personas que están a tu alrededor y que tenemos un cariño muy fuerte por ti y definitivamente por cada uno de los peques. Pero en este proceso hubo un antes y un después de una mujer que estaba en silencio, que estaba encerrada, que no salía, que no se atrevía a hablar, a la mujer que eres hoy, que habla, que no se queda callada, que comparte y que todavía sí tienes la fortaleza para querer ayudar a otras mujeres. ¿Cuál es esa diferencia entre la Pau silenciosa que tú ahora cachas de ti misma a la Pau que hoy se ha atrevido a alzar la voz? Mira, por ejemplo, durante el proceso, durante la etapa que estuve con él, ayudaba a mucha gente, pero en silencio. Y después me di cuenta, o sea, ahora me doy cuenta que lo hacía porque trataba de ayudarme a mí, que otras mujeres no vivieran lo que yo inconscientemente sabía que estaba mal. Era voluntaria, ¿no?, al ver de mujeres embarazadas desamparadas, alguna mamá que llegaba y que decía, oye, es que no, acabo de llegar a playa, no te cobro un mes de colegiatura, ese tipo de cosas que lo hacía en silencio precisamente, y ya después que se transformó en ya no estar callada, en cómo lo hice, pues lo que me estaba pasando, los demás tenían que escucharlo, no para victimizarme, no para que dijeran, pobrecita de Pau y de sus hijos, porque mucha gente me dijo, no lo hables. Incluso todavía hoy, yo sé que hay gente que me dice, ya pasó, Pau, ya la gente ni se acuerda de eso, no, sí lo hablo,
porque no debe de volver a pasar. Y no solo por eso, sino también, ¿por qué? Porque a lo mejor no te está pasando a ti, pero juzgas a la mujer, a tu amiga que le está pasando. Así es. Entonces, esa es la diferencia también ahora en mí. Antes era de ayudarlos para salvarme a mí lo que no podía, y ahora lo hago porque no quiero que se repita. Por supuesto. Pau, en esta etapa fuerte, me queda claro que tuviste que haber iniciado procesos ante autoridades, ante diversos organismos e instituciones, con abogados, ¿Qué ha sido lo más complicado para ti? Porque me queda claro que muchas veces el sistema no ayuda, que necesitamos una respuesta más pronta y expedita de lo que se tiene que hacer para llegar a la justicia. ¿Qué le dirías a esas mujeres que están afrontando procesos como estos y que de pronto, además de esa herida, esos duelos y esas situaciones, afrontan ahora procesos muy engorrosos con autoridades que nos deberían de estar dando solución a estas situaciones? A estas mujeres yo les diría que toquen puertas. No te canses de tocar puertas, porque siempre va a llegar la persona adecuada. Sí me tocó llegar a muchas instancias, a muchas instituciones donde aparentemente me ayudaban y no era así, pero el hecho de investigar, de ver cuál es la instancia pertinente para cada cosa, de acercarte a las personas, siempre hay alguien que te va a ayudar. A mí, afortunadamente, yo no me di cuenta que ayudaba a mucha gente antes, hasta que me pasó a mí y se acercó la gente a apoyarme. Entonces, cuando empiezas a tocar esas puertas y empiezas a saber por dónde y quién es el que te va a ayudar, siempre va a aparecer alguien. Yo siempre les digo mucho a las mujeres que están pasando esta etapa que se acerquen ya sea al GEAVID, al Instituto de la Mujer, a la Secretaría de Mujeres, si no se sienten a gusto con alguna de esas, alguna o la persona, pero alguna, y que siempre vayan acompañadas. Cuando es el proceso legal, nunca vayan solas, pero no digo que vayas con la amiga, con el primo, con la vecina, no, tienes que ir con una instancia porque de verdad es como te van a hacer caso. Algo con lo que yo en lo personal, Pau, me topé, y es hoy por hoy lo que hago estos espacios, hoy por hoy por lo que soy aliada y por lo que soy acepté ser presidenta de Mujeres Conectando. Lo que me topé que más se me hizo difícil es que en este tipo de cosas ayudan mucho a las mujeres completamente desvalidas, que está bien, o sea, la mujer que no tiene estudios, a la mujer que no tiene dónde vivir, a la mujer que está casi en la pobreza total, y es bueno, hay muchas instancias para eso, pero yo, Pau, me topé y me lo dijeron así, es que estás güerita. Entonces no te creen, o sea, de verdad, un momento que me dijo mi abogado, cuando vayas no te peines, y yo, ¿cómo que no me peine? O sea, voy despeinado, ¿cómo? Creo que es súper importante esto que estás comentando, Pau, porque al final violencia sobre cualquier persona no deja de significar y ser lo que significa y lo que es. Y en muchas ocasiones hay muchos tabús y muchas cosas que pueden frenar a lo mejor el proceso o no te dan la pauta para poder ir a hablar y decir. Justo, un claro ejemplo es lo que tú estás compartiendo, pero también el sistema que te obliga a comportarte, a hablar de una manera, a vestirte de una manera, también es violencia. Es violencia. Vuelves a violentar. Es violencia. O sea, eso yo sé que es muy difícil y se los digo a todas. O sea, ya cuando estás ahí, no puede pasar algo peor. Yo te digo, no puede pasar algo peor de lo que ya viviste. Te pueden tratar mal, no te pueden creer, pero ya viviste lo peor. O sea, tú sigue, no quites el dedo del renglón, pero algo muy importante, no dejes de vivir. Si te enfocas todo el tiempo, me pasó. A mí afortunadamente no pude no dejar de vivir porque estaban mis hijos, pero yo me imagino una mujer que está sola, que no tiene hijos y que presenta esta violencia, nadie le hace caso porque no hay niños de por medio. Entonces, pues consíguete otro. ¿Y qué pasa en ese proceso? ¿Cuándo se hace justicia? ¿Cuándo se hace justicia lo que te pasó? Entonces no te pierdas a ti. Sigue haciendo lo que estás haciendo, pero no te pierdas a ti. Sigue buscando oportunidades, síguete preparando, no pierdas tu vida. Aliméntate bien, trata de salir a caminar. O sea, no tiene que ser normalmente un gasto. Trata de cuidarte. No pierdas tu vida en este proceso legal. Algo que parecía muy complicado, pero ya a mí me parecía. Yo tenía 13 demandas, Lau. Eran 13 demandas. Eran 3 mías que yo hice y de allá para acá, pues eran las otras 10. Entonces imagínate, me quedé sin coche, me quedé sin casa y tener que caminar, y afortunadamente estaban mis papás, ahorita sigue mi mamá con nosotros, eso me ayudaba mucho, pero yo podía pensar, ¿y las que no tienen nada?
Así es. Y las que no tienen una red de apoyo. O sea, afortunadamente yo sí tenía una red de apoyo, no solo mis papás, sino mucha gente que no sabía yo y que nos quería, y eso me ayudó mucho. Pero el no quitar el dedo del renglón, yo hacía una lista. El lunes voy a ir al juzgado de lo familiar a tocar el tema de desconocimiento de paternidad. Y ya que ando por ahí, eso va a ser a las 10, y si encuentro al juez de familiar, me voy a ir al otro. Y el martes voy a ir a otra cosa, y así. O sea, cuando te vas organizando, que dentro del dolor es difícil, pero tienes que hacerlo. Y esos 5 minutos, 10 minutos que salgas a dar la vuelta a la cuadra, es un momento de pensar en ti y no olvidarte de ti también. En este proceso que has transitado, que ha sido un proceso difícil que has vivido con tus hijos, pero que hoy te das cuenta de que a pesar de que continúa el proceso, de que sigue el juicio, tú te has construido y te has transformado, y también hablas de una maternidad reimaginada que también nos has compartido a través de los nuevos proyectos que tienes. ¿Qué significa para ti la palabra renacer? Para mí renacer es reimaginar, es destruir lo que construiste para volver a crear. Poder crear un futuro con esperanza y un futuro con libertad. Y algo muy importante, y que lo digo siempre, y un futuro con libertad emocional, pero libertad financiera. Y es uno de mis propósitos también en cada uno de mis negocios, ya sea si te cuido a tu hijo para que vayas a generar, ya sea si te rento el espacio de Inspira Hub para que tú puedas crear, para que puedas generar. Entonces esa libertad emocional y financiera es parte de reimaginarte otra vez. Te quiero agradecer, Pau, definitivamente por tu confianza en este espacio. Tú sabes que en este espacio es de apapacho, de cariño y de mucho respeto, pero también es un espacio de mucha inspiración para muchas mujeres, sobre todo para muchas mujeres que estoy segura que están viendo y van a ver el episodio. Y me gustaría, para ir cerrando, y sé que no va a ser la única vez que nos acompañes porque tenemos mucho que aprender de ti y también que compartir, que nos compartas un mensaje para las mujeres, para que como tú puedan encontrar con claridad este camino hacia la libertad, este camino de renacimiento, de transformación y de crecimiento, porque me queda claro que desde todos tus roles tú has sido una mujer increíble y hoy por hoy una mujer que inspira, que nos motiva y que tiene mucho que compartir, pero también tiene mucho que dar, y lo estás haciendo ayudando a otras mujeres. Como presidenta de Mujeres Conectando has creado varias acciones en Playa del Carmen, pero también has creado la iniciativa Conectando Voces, que ha formado parte de las acciones sociales del voluntariado Conectando Corazones y Mujeres Conectando. ¿Qué le dirías a esas mujeres que hoy sienten que pareciera imposible salir de donde se encuentran? Yo te puedo decir que lo que te pasó no te define. Siempre hemos dicho, hemos escuchado mucho, mi historia no me define, y es verdad, no te define, pero que no se te olvide. No desde el dolor, sino que no se te olvide desde la forma de transformar. Que cuando sientas que no quieres destruir lo que creaste, ponte a pensar si eso que creaste te está destruyendo a ti misma. Y ya estás así, te sientes en ruinas, pero todos podemos comenzar de nuevo, todos podemos tener un nuevo comienzo, todos podemos reimaginar, y solo lo único que te falta es la voluntad, y a veces es difícil, y si no puedes, siempre hay alguien que va a estar contigo. Yo creo que todas las mujeres tenemos un superpoder, y yo cuando me preguntan que cuál es mi superpoder y todo el mundo me dice que sí es el ser mamá, yo digo, no, mi superpoder viene en una pregunta, y yo siempre les digo, soy Carla Pau Arteaga y mi superpoder es ¿qué puedo hacer por ti? Qué bonito. Muchísimas gracias, Pau. Muchísimas gracias. Yo estoy muy emocionada y agradecida contigo. Hay mucho que reflexionar, yo creo que hay mucho que trabajar, y sobre todo como mujeres apoyarnos, como mujeres impulsarnos, y es un llamado para todas las personas, para que trabajemos en equipo, para que haya cada vez más mujeres libres de violencia, cada vez más personas libres de violencia, que nosotros como sociedad trabajemos juntos, fortalezcamos todos los lazos, vínculos, caminos para que una persona viva libre de violencia, y también un llamado a todas las autoridades para reforzar los procesos y que todas las mujeres y personas que tengan una situación de violencia logren justicia, logren bienestar.
Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Mujeres Conectando. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.